Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy un video muy especial, algo distinto. Si nos siguen en Instagram habrán visto que estamos por Ámsterdam. Nos vinimos de vacaciones unos días, vinimos a visitar a un amigo y a conocer esta ciudad espectacular y un poco más también del país. Así que se nos ocurrió que podíamos compartirles las curiosidades, esas primeras impresiones, esas cosas que nos han llamado la atención, que hemos visto distinto, que hemos ido descubriendo datos, hicimos un free tour, un montón de cosas que hemos ido ahí, info que hemos ido agarrando y que nos parecía muy interesante poderles compartir. Pero para que este video fuera mucho más enriquecedor, me parecía muy copado poder traerles a nuestro amigo, que es quien nos está recibiendo en su casa. De hecho, este es su hogar, nos los ha prestado de set de grabación, que vive acá hace casi 5 años, así que tiene mucha más data y más info que nosotros, que llevamos solo unos días de turista, y va a venir acá a compartir un rato, una charla con ustedes, conmigo, para contarles mucho más de esta ciudad y de este país. Así que vamos a la intro y continuamos. Bueno gente, como les decía en la intro, acá estamos con nuestro amigo, él es Lucho, se los presento. Hola gente. Bienvenido Lucho al canal. Bueno, él es de Guatemala, vivió varios años en Argentina, de ahí nos conocemos, y ahora ya lleva casi 5 años en este país, un poco en Ámsterdam, viviendo en Ámsterdam, otro poco también vivió en el interior, así que también tiene distintas perspectivas, que está muy bueno. Seguro nos va a estar contando un poco. Pero para empezar, antes que nada, le quiero agradecer de haber aceptado esta locura, haber aceptado querer grabar con nosotros. Y bueno, también que nos está recibiendo en su casa, está oficiando de guía turístico, nos está llevando por todos lados a pasear. Así que nada, gracias Lucho. Y... Un placer, pero de verdad, un placer. Bueno, nada, y ahora vamos a empezar a contarles un poquito de esas curiosidades que les estábamos diciendo. Y quiero empezar por algo que puede parecer muy obvio. Yo un poquito sabía, pero igualmente al escucharlo y todo me aclararon las ideas, que es el nombre de este país, porque todo el mundo identifica Ámsterdam, la capital de Holanda, y mismo con el fútbol, la selección naranja la identificamos con Holanda, pero en realidad este país no se llama Holanda. ¿Cómo se llama? Claro, no se llama Holanda, se llama el Reino de los Países Bajos en realidad. Y es porque Holanda solo son las dos provincias que están más cerca del agua, que eran las que estaban más, digamos, de más fácil acceso al comercio internacional. Como se hizo el comercio internacional en base a estas dos provincias, toda la gente con la que hacían comercio decía Holanda. Y ahí fue donde surgió el nombre, digamos, del país, pero en realidad claro. Es solo de estas dos provincias. Y de hecho, si decimos Holanda, estamos dejando por fuera a un montón de gente que es de este país y que no pertenece a esas provincias. Claro, y la gente acá se siente fuera cuando le decís Holanda y no Países Bajos. O sea, o ellos en inglés, entienden que sería Netherlands. Holland o Netherlands. Pero ellos se van a sentir fuera del país cuando vos decís Holland. O sea, especialmente si otro holandés o neerlandés sería la palabra correcta, dice soy de Holanda. Si hay alguien que no sea de la provincia de Holanda del Norte o Holanda del Sur, va a decir... Yo no claro, estoy ahí. Me estás dejando fuera. Somos de otro país, entonces. Claro, sí, totalmente. Así que bueno, para que ya lo tengan claro, Reino de los Países Bajos, o más corto, Países Bajos, o Netherlands, es el nombre correcto. Y como dice Lucho, está las dos provincias quizás principales o más importantes, que más también desarrollo han tenido, es Holanda del Sur y Holanda del Norte. Y estas tienen sus ciudades principales. ¿Cuáles son? Así también lo aclaramos. Vamos un poco de geografía, aparte de datos curiosos. Claro, esta es como una clase, digamos. Sí. Bueno, Holanda del Norte, claro, Holanda del Norte tiene la capital del país, que es Ámsterdam, pero una curiosidad es que la capital de la provincia de Holanda del Norte es Haarlem. Okay. No es Ámsterdam. Perfecto. Es un poco parecido con Buenos Aires o Argentina, sí, que la capital es La Plata y no la capital federal. Exacto, ¿verdad? Que es la capital del país. Bueno, pasa lo mismo acá que otra curiosidad que estamos aclarando acá, si alguno tenía la duda, porque eso siempre me lo preguntaban cuando hacíamos videos de Buenos Aires, claro, y de Argentina. Y es típico que mucha gente, incluso argentinos, no lo sepan. Sí, sí, o que tengan la duda, digamos. Sí. Bueno, y en Holanda del Sur está Rotterdam, La Haya y otras ciudades no tan importantes como Leiden y Gouda. Gouda mucha gente la va a conocer por el queso Gouda, digamos. Porque ella nos habla en neerlandés, chicos. Él pronuncia como debe ser, pero bueno, acá vamos a estar haciendo ahí un poco la traducción al español para que sepan de lo que estamos hablando. Pero sí, es la ciudad del queso. El queso Gouda, diría yo, ese que compramos en el súper. Ese. Otra curiosidad de esa ciudad es que el queso no viene de esa ciudad, sino viene de los pueblitos aledaños que se acostumbraban a juntar en el pueblo de Gouda
para vender los quesos, digamos. Ok. Pero no, el No es queso propiamente. no hay ninguna fábrica de queso ahí, o granjas no hay directamente en Jado. Perfecto. Bueno, y seguimos un poco con el tema de esto de los datos. Países Bajos, ¿por qué Países Bajos? Algunos ya lo sabrán, pero por las dudas, si no, se lo aportamos el dato, que es porque gran parte del territorio, casi un cuarto de todo este país, está bajo el nivel del mar, que es bastante raro. Hay muy pocos territorios o países o ciudades que están bajo el nivel del mar. Se da en este caso y tiene un poco que ver también con la historia en general del país, de que en muchos lugares han ido ganando terreno por haber drenado el mar y le han como ganado terreno al mar. Entonces por eso también ese terreno inicialmente estaba bajo mar y bueno, ahora es parte de la tierra. Incluso hay una provincia completa, me dijiste que es así. Claro, en la última provincia, digamos, anexada al país se llama Flevoland y es completamente un territorio ganado al mar. Que es lo que han venido haciendo. No es la única, por ejemplo, incluso en Ámsterdam hay pequeñas islitas donde se ha ganado tierra, pero no había sido tan masivo como la provincia de Flevoland. Y de hecho, anteriormente, ahora ya tendrán otros sistemas industriales más avanzados y más nuevos, pero anteriormente para eso se usaban los molinos, que es otro ícono y algo muy representativo de este país, los molinos, porque ayudaban a ese drenaje del agua. Bueno, y otro dato curioso, que es el Randstad, que muchos lo asociarán, o por lo menos yo lo conocía, ese nombre para mí era el nombre de una consultora muy importante, por lo menos en España es una consultora súper importante, y cuando Lucho me lo nombra me dice, no, porque el Randstad es esto, y cuando me lo explica digo, ah, de ahí viene el nombre, así que contame qué es el Randstad. Fue re curioso porque el Randstad para mí ni siquiera era lo que vos decías, que era esta empresa, creo que es como... Sí, una consultora de una recursos consultora, humanos, etc. El Randstad es la zona metropolitana, digamos. Y Holanda es un país muy pequeño, entonces por lo general la zona metropolitana está al lado de la capital, digamos. Acá, como es un país muy pequeño, no está solo al lado de la capital, sino de las ciudades principales que están cerca, o sea... Acá te vas, no sé, 1 hora y media, estás en Rotterdam, que es el otro extremo del Randstad. Entonces se compone por 4 ciudades que son la capital, que es Ámsterdam, Rotterdam, que es la segunda ciudad y la que tiene el puerto más grande de toda Europa por lejos. O sea, no es que haya una segunda cerca. Es notoria la diferencia. Pero es muy notoria. Y La Haya, que es la capital política del país, y Utrecht, que sería la ciudad dentro de las 4 la más pequeña, pero de igual manera es donde se concentra la mayor cantidad de población del país. Perfecto. Ya que estamos hablando de población, podemos tirar otro dato de color, que es el país más poblado de toda Europa. Obviamente en cuanto hablamos a densidad poblacional, porque es un territorio súper pequeño y tiene 17 millones de habitantes. Claro, es un país súper poblado, que incluso está más poblado que países que nosotros conocemos o tenemos la percepción que tiene mucha población, como Japón, por ejemplo. Es un país que tiene más densidad de población que Japón. Wow. Que es un montón. Un montón. Es un montón. Es un montón. Bueno, vamos a seguir un poco con la parte geográfica y de nombres, porque a mí estas cosas me llamaron mucho la atención. ¿Por qué se llama Ámsterdam? ¿De dónde viene? Bueno, la ciudad está rodeada por un lado por el río Amstel y De ahí también viene la cerveza, ya sabemos que se acordaron de ese dato. Ese dato seguro todos lo tenían. el único dato que todo el mundo sabía, digamos. Pero no viene de la cerveza, el nombre viene del río, chicos, por favor. Primero el río, después la cerveza, digamos. Exacto. Pero bueno, entonces se tuvo que hacer como una represa, porque como de nuevo vos habías dicho, el país está bajo el nivel del mar, se hicieron varias represas. Para evitar que se inundara. Para evitar que se inundara y para hacer zonas habitables, digamos. Entonces, la represa en holandés se dice dam y el río se llama Amstel. Entonces, desde el origen se decía Amsterdam, pero la L, digamos, en medio se perdió y se dice Amsterdam. Lo mismo pasa con ciudades como Rotterdam. Exactamente. ¿Dónde piensan que viene? ¿Cómo se llamará el río de Rotterdam? Rotter. Y Dam por la represa, y de ahí salió el nombre. Súper creativos, pero estoy segura que era un dato que muchos no conocían. Acá vamos a hablar del tema del idioma, que es algo que a mí me pareció súper interesante. Lo había escuchado, obviamente, pero bueno, hablarlo con él, que lo ha vivido, que ha tenido la experiencia de vivir acá casi 5 años, de ser un residente más, un habitante más de este país, me pareció súper interesante esta mirada que tienen
todos los ciudadanos de Países Bajos respecto al tema del idioma. El dato que voy a dar es que es el país consecutivamente, ya hace varios años, elegido como el mejor país de habla inglesa no nativa. O sea que todos hablan, o la gran mayoría de la población hablan inglés y en un muy excelente nivel. ¿Y esto por qué es? Para mí, históricamente, muchas de las cosas que yo voy a decir es mi percepción, así como la tuya. Totalmente. La mía también va a ser mi percepción como residente permanente de este país, pero igual es mi percepción. Esto está buenísimo que lo aclaremos, porque me olvidé decirlo, siempre lo hago al principio y me olvidó, así que vamos a hacer un paréntesis acá. Siempre cuando hablemos de opiniones, hay cosas que son datos y que son información y que las traemos y se las decimos así, pero hay otras cosas que las hemos investigado y demás para darles la mejor información a ustedes. Pero hay muchas cosas que van a ser opinión, percepción, lo que a nosotros nos parece. Y como siempre digo, eso es súper subjetivo. Y con lo cual va a depender de la experiencia de cada uno. Otra persona puede tener otra opinión distinta al respecto. Bueno, basándonos en mi percepción de este país como residente, es que ellos mismos tienen la percepción de que su idioma es muy pequeño. Y muy inteligentemente ellos decidieron aceptar esa realidad y decir, bueno, nosotros queremos, más allá de ser un país pequeño, tener una economía grande, que por eso está en el G20. Si el G20 no incluyera a la Unión Europea como país, que es como lo incluye, Holanda estaría dentro del G20, un territorio de la misma, del mismo tamaño, digamos, que Guatemala, que es un país súper alejado del G20, pero súper alejado. Okay. Entonces ellos decidieron que desde muy temprano que tenían que aprender otro idioma para hacer comercio internacional. Y uno de los pilares de la economía es el comercio internacional. O sea, es lo que ellos saben que es una de sus fortalezas, entonces hablan el idioma. Pero más allá de eso, y los chicos lo han visto acá, sí, que tiene algo que vos vas a un restaurante y lo que sea, y hablas en inglés y directamente te responden. Que para ellos es lo más natural. Claro. Y creo que lo que es súper valioso es que esto, con perdón del resto de la Unión Europea, si se nos enoja un poco no, pero bueno, obviamente siempre en las generalizaciones cae gente, porque nada, es una generalización para traer como el dato, después cada uno obviamente en cada caso es distinto. Pero sí es verdad que en la mayoría de los países de la Unión Europea cuesta un poco el hecho de como relegar tu idioma para tomar otro. La mayoría de los países son muy como en esos regionalistas con su propio idioma. Pasa en Francia, pasa en Inglaterra con el inglés, pasa en España con el español, en Alemania con el alemán. Es como que tiene mucha como ahí muy fuerte el tema del idioma, porque sabemos que la parte lingüística y el idioma para un país es muy fuerte, una parte muy grande de su cultura. Entonces en general cuesta. Para los ciudadanos de Países Bajos, para los holandeses, esto no es así. Ellos ven como un plus y algo como natural casi tener que hablar otro idioma, porque saben que su idioma, que es el neerlandés, no se habla en muchos territorios. Entonces ellos lo veían como una ventaja para comerciar, como decía Lucho, y para hacer vida con el resto del mundo. De hecho, bueno, Ámsterdam es una ciudad súper cosmopolita, es súper turística. Entonces, con más razón, eso se ha mantenido. Pero es algo de que no se enojan si les hablas en inglés, no te ponen mala cara, al contrario, lo más probable es que si ellos perciben que sos turista, de una te hablen en inglés. Así que eso me pareció un punto súper destacable a tener en cuenta y bueno, algo muy curioso porque es diferente a lo que vemos en otros lugares. Otro dato de color, hablando del idioma, es obviamente cuando a vos te ven actitud o cara o atmósfera de turista, te van a hablar en inglés. Pero también los residentes de Holanda, holandeses, le van a hablar en inglés a los meseros porque muchos de los meseros son inmigrantes. Y muchas veces el mesero es holandés y el cliente es holandés, pero el holandés ya tiene la cultura de decir, bueno, no sé qué idioma va a hablar. Entonces, ante la duda, hablan inglés, porque sí. Como hay más probabilidades que hablen inglés que... Entonces, bueno, ese es el tema con el idioma y es bastante llamativo y curioso, por eso nos gustaba destacarlo. Tema de la falta de mano de obra o la falta de trabajo, que siempre se escucha mucho, por lo menos yo lo había escuchado bastante, que hay como muchas oportunidades laborales porque falta gente para trabajar. Quiero que nos metamos un poquito, muy así datitos de color, para no volvernos aburridos, en tema economía. ¿Qué onda la economía de este país? Porque cuando me tiraste un dato que sabes cuál es, porque me dejó así como, no puede ser,
van a ver que les llama muchísimo la atención. No me acuerdo. No sabe cuál es. Sí, sabes. Te tiré tanto dato que no sé Bueno, cuál no, es. pero sí sabes cuál es. Una pista. El agroexportador. Bueno. Es el Ese pilar de la economía. El dato. Ese es el dato. Claro, sí. Tenemos mucho que decir por la economía, ¿eh? Porque Ok. es un quilombo. No es el mismo quilombo que Argentina, pero es un quilombo. Ok. Holanda solo. Bueno, la Ahí Unión está. Europea. Ok. Vamos a empezar así. La Unión Europea. No, tira el dato o lo tiro yo en fresco y vos lo desarrollas. Para. Quiero tirar el dato así. Dale, tíralo vos. Ok. El Países Bajos, o Holanda, como se conoce más popularmente, es el primer país agroexportador de toda la Unión Europea y el segundo del mundo. Ya con eso les dejo el dato, que ya si no se extrañaron con esto, recuerden lo chiquitito que es en territorio este país. Y les estoy diciendo que es el primer país agroexportador de toda la Unión Europea, con todo lo que eso implica, y el segundo del mundo entero, con todos los países enormes que hay en el mundo, inclusive Argentina, que fue país agroexportador muchísimo tiempo. El granero del mundo, exacto. Imagínense. Ahora sí, desarrollo. Claro, es eso. O sea, por ejemplo, el primer país con mayor producción de alimentos de todo el planeta es Estados Unidos. Y el territorio es gigantesco. Es como, no sé, la verdad es que no sé, pero es como 1000 veces el tamaño de Holanda. Y ustedes se han dado cuenta en lo poco que han visto, incluso acá en Ámsterdam, habían vacas acá, Sí, a 2 cuadras de mi casa. O sea, él está un poquito a las afueras del centro, obviamente, de Ámsterdam, pero nada, a 20 minutos del centro. Y así todo, ya hay patitos, gansos, vacas, o sea, Bueno, los casi campo. patitos y los gansos están incluso en el centro porque Sí, no sí. son para comer, No. digamos. Pero las vacas que estamos viendo ahí sí son o para leche o para carne. O quesos. O queso, El claro. producto estrella del país. Pero, sí, el país tiene todo el territorio. Por ejemplo, está muy dividido. Esto, bueno, lo sabéis, uno lo datito con lo que te iba a dar. A ver. Aquí en Holanda hay una ley súper fuerte sobre el territorio que puede ser utilizado para agricultura y también para viviendas. Okay. Por ejemplo, los territorios para viviendas tienen garantizado cloacas, Servicios electricidad, públicos. todas las cosas que te van a hacer tener una vida digna, digamos. Y la granja no. Perfecto. Entonces, está muy dividido y mucha parte del país está como libre agrícola. para agrícola. Y mucha, no la minoría, pero en menor parte está hecho para la vivienda humana. Que lo que está pasando ahora es que la agricultura, que se ha vuelto de una manera mucho más eficiente, por ejemplo, hace, no sé, 20 años se utilizaba mucha mano de obra humana Claro. para Ahora se usa recolectar mucha y todo maquinaria, eso. mucho. Ahora no se utilizan. El 1% de la agricultura es lo que está utilizado con humanos. Sí. El resto está hecho con máquinas. Todo tecnificado. Tecnificado. Y encima en Holanda, que han sido precursores al respecto, han hecho el tipo de granjas que son como en estantería, digamos. O sea, Sí. vos tenés una repisa, otra, y tenés 20 repisas de lechuga, por ejemplo, que antes era en el campo y para arriba Claro, no había ocupaba nada. un montón de espacio, en cambio así. Hay muchas granjas que tienen, o sea, por ejemplo, con esto de las repisas, Sí. las granjas están, o gran parte de esta agricultura está ahora bajo techo, digamos. Okay. Entonces, los granjeros que todavía no están bajo techo tienen que sufrir las sequías que está pasando ahora en Europa, o mucha nieve, o falta de agua, o lo que Exacto. sea. Y muchos se están yendo a la bancarrota, ¿eh? Okay. Entonces, muchos de ellos quisieran, no sé, vender hectáreas que tienen de agricultura para, no sé, concesionarias que quieren construir casas y el gobierno no lo deja. Entonces está esa pelea. Somos el país más densamente poblado de Europa y a su vez tenemos un montón de territorio dedicado a la agricultura que no quiere ser agricultura. Okay. Porque hay mucha Pero agricultura bueno, eficiente. pero que ha hecho también que sea una economía muy próspera, digamos. Ha hecho que sea una economía muy próspera, pero no es el principal motor de la economía. El principal motor de la economía es el gas que se encontró en el norte del país. Okay. Incluso ese gas que se encontró en el norte del país generó un concepto económico que se llama el mal, o se llama The Dutch Disease. No sé cómo decirlo en español, pero es como el mal o la enfermedad holandesa o neerlandesa, que es que haya un producto tan valorado en el país, genera
que el resto de productos se vayan a la bancarrota Claro. o se pierdan vean el muy interés, afectados. se pierda el interés. Porque el otro es tan Valioso. rico y tan valioso que toda la economía se volca a ese lado, el Sí, gobierno no sabremos mismo. de eso en algunos países de Latinoamérica. Un poquito, No los un vamos a poquito. mencionar. Pero, Porque no se trata de eso el video. Volvamos a foco, por favor. pero entonces ese es el motor de la economía en realidad. Ok. Ese y el comercio internacional que incluye la agricultura. Pero la agricultura de manera más eficiente se está haciendo ahora en campos cerrados, en ambientes controlados. Así se tenga que gastar energía, vamos a tener la cantidad de agua y de sol que se necesita puntualmente para dichos vegetales. O Perfecto. sea que la agricultura, como la conocíamos, está terminando y Y mucho de ese estamos territorio pasando- el gobierno está teniendo problemas para adaptarse rápidamente y decir, bueno, ¿sabes qué? Este territorio, todos estos O granjeros sea que no es una quieren más. problemática ahí Es una problemática. vigente. Somos el país más densamente poblado de Europa, con falta de mano de obra en todos los rubros, porque no es en los rubros Solo pesados, de trabajo pesado, pesado, sino no. que también en rubros Calificado, no profesionales. calificado, medianamente calificado. Todos los rubros Ay. tenemos falta de mano de obra. El doctor, hay falta de doctores. Enfermeros, hay falta de Y ahí enfermeros. los migrantes vemos ojitos así, o sea, porque hay muchas oportunidades. Obviamente algo importante para decir acá es que no hay margen para el trabajo informal, es prácticamente nulo. O sea, si en España yo digo que ser trabajador informal es súper difícil, y no lo digo solo yo, lo dicen un montón de personas que cuentan sobre la realidad en España, imagínense lo que es en este país, que está todo mucho más organizado, más arreglado, tienen también una mentalidad y una cultura mucho más legal y de respetar las leyes y demás, que ya estaremos hablando más adelante, pero para que lo tengan en cuenta que si tienen la posibilidad de tramitar un visado profesional, tienen ciudadanía europea y todo, consideren este país porque hay muchas oportunidades laborales. Bueno, y el próximo dato que íbamos a dar es que este país, que también es una curiosidad, a mí me llamó mucho la atención cuando encontramos este dato, que este país ha salido por varios años consecutivos el país más exportador de cerveza de toda la Unión Europea. Y eso ya es un montón, es decir, un montón. Así que bueno, aprovechando de la cerveza, vamos a hacer cambio. Refill, por favor. Claro, pues, estaba más seco. Un Salud, brindisito salud. ahí. Vamos a ir cerrando un poco, vamos a tirar un par de datitos más y después vamos a continuar en una segunda parte, porque si no este video se hace eterno. A Mika le encanta hablar, ¿eh? O sea, No, si a Lucho no, por favor. Me hacen la competencia por acá. Bueno, vamos con unos datitos históricos que me parecieron también súper interesantes. Vamos a hablar de la Compañía de Indias de este país, Compañía de Indias Orientales y Occidentales, que voy a dar los datos de color y los que más me llamaron la atención. Fue la primera empresa multinacional del mundo, fue una de las que consagró en el siglo de oro de este país, que ellos lo llaman el siglo de oro, que es el siglo XVII, que fue como el siglo donde tomó preponderancia el país, porque justamente, como decía Lucho, aprovecharon el puerto, el mercado, el comercio internacional, y explotó la economía del país y la importancia social, política y económica. Pero fue mucho gracias a través de esta empresa, que como les digo se llamaba Compañía de Indias, pero ahora Lucho va a desarrollar un poquito más de eso, por eso. Ahora vamos al desarrollo. Bueno, quiero empezar... ¿Qué hacía esta empresa? Quiero empezar que el recontra conocido periodo de oro holandés no es muy de oro, digamos. Bueno, económicamente sí, políticamente sí. ¿A qué costo? Ese Claro, es el tema. ¿Cuál ¿Cuál fue el precio ese es como que el se pagó? típico meme que tenemos ahora, que es viernes y a qué costo. Claro. Bueno, Entonces, ¿cuál fue el precio que se pagó? Bueno, Sí fue el siglo de oro en datos numéricos, digamos, para el claro. país. En el desarrollo del país sí lo fue. Pero, ¿cuál fue el costo de esto? ¿Qué es lo que hacía esta compañía? Claro. ¿Por qué se hizo tan importante? Bueno, eran dos, el de las Indias occidentales y orientales, digamos. Bien. Se Porque fue muy encargaban inteligente, tuvo una inteligencia el país Bueno, en eso. Claro, el país como tal no invadió ningún otro país, digamos. No conquistó ni colonizó. Claro, no hizo nada de eso. ¿Eso Pero quiere decir que no tenía colonias? No, claro, crearon colonias por todos lados. Imagínate que
vas al sudeste asiático y hay colonias, o habían colonias holandesas, que vos decís, ¿cómo puede ser que un país tan pequeño tenga Hubiese colonias en tenido el tanta- sudeste asiático? Sí, sin ir más lejos, bueno, Aruba fue colonia de Surinam, y ahora vamos a hablar de un de poquito otros de, más. de Sí, otras que por ahí características. no se conocen tanto y van a llamarles mucho la atención porque a mí me dejaron, como dirían en España, flipando esos datos. Flipando. El otro día estamos hablando de flipando. No hay una palabra bueno, tal vez ustedes conozcan una palabra en el español de su país, pero Pero en el no tan argentino, el concreto ni tan guatemalteco y el práctico. venezolano no conocemos una Tan palabra que práctica y defina concreta, flipando. claro. Sí, sí. Por eso lo usamos bastante. Claro. Es una de las que más hemos agarrado. Sí, bueno. La forma en la que operaban las Indias orientales y occidentales era mandando barcos a descubrir territorios a lo largo del mundo, y cuando llegaban a un territorio lo colonizaban y explotaban las características o recursos de ese país. Como cualquier otro imperio, digamos. Como en cualquier eso. otro imperio. Pero ¿cuál es la diferencia? Que lo estaba haciendo una empresa privada. Una empresa privada y no el gobierno holandés. Entonces Claro. es como lavarse la mano, digamos. Pero lo que colonizaban, el territorio, como eran todos holandeses, lo reconocían Absorbían. como parte del reino de los Países Bajos. Y es de ahí la importancia de decir el reino de los Países Bajos. Porque hay territorios como Aruba o como alguna de las islas de las Antillas que siguen siendo parte del reino de los Países Bajos. Holanda o los Países Bajos no es solo el área continental europea, sino varios de los territorios en el Caribe hasta el día de hoy. Que fueron Y viene producto de ahí. de la conquista y la colonización. Pero esa no es la parte, digamos que eso, de alguna manera, es más o Lo menos que lo que pasaba en la hacía época histórica. en España, en Portugal, en Inglaterra principalmente. Pero los Francia. Países Bajos y Ah, Francia, el reino de los Países Bajos se caracterizó porque fueron los principales proveedores de esclavos para todo el continente europeo, desde Canadá hasta Argentina. Entonces, eso O sea, suma- se llevaban, o sea, los sacaban de los otros territorios donde conquistaban y los vendían tanto en América o en Europa o donde hiciera falta esclavos, digamos. Vamos o sea, a llam- comerciaban y traficaban con personas. con Y esta es personas. la parte oscura o la parte no linda del cuento del siglo de oro de los Países Para Bajos. mí es la principal historia. No es la parte oscura o el pedacito Bueno, que sí, hicieron obvio. mal, sino es el 99% de lo que hicieron mal. Entonces, eso fue lo que pasó en la época de oro, y eso, digamos, que es lo más importante de la historia económica del país. Bien. Es como la base, y lo llamativo quizás de esta es, primero, la forma que utilizó el reino de los Países Bajos para colonizar y conquistar, que fue totalmente distinta a la que se usaba en España, en Francia, en Inglaterra, porque como dijimos recién, lo hacían a través de esta empresa, de estas dos empresas que eran privadas, eran de manos privadas, entonces un poco el gobierno se desentendía, pero obviamente les daba el poder político y demás de justamente poder colonizar, o si había que declarar una guerra o hacer lo que quisieran. Tenían amplio poder a pesar de que no eran propiamente el gobierno. Y esto además hizo... Déjame agregar algo con el tema de las empresas, que fue lo que se me olvidó agregar. Sí. Es que también en Holanda se empezó con la empresa privada y todo esto, pero también se empezó con la bolsa. O sea, fue Claro, la eso es lo que primera quería que- institución que generó el concepto de las acciones. de digamos. vender acciones. Por En ejemplo, algún momento en- se quedaron sin financiamiento. Desde el principio no tenían la cantidad de recursos, digamos, no lo estoy diciendo así porque así fue, pero digamos, una persona abrió la empresa de las Indias Orientales y Occidentales. No tenían dinero suficiente para la cantidad de barcos, porque no era un barco el que tenían que enviar, Claro. sino tenían que enviar una flota de barcos que fuera a pelear A todos lados. a todos lados, incluso no solo con los nativos de los lugares a los que llegaban, sino con Inglaterra, que Inglaterra le declaró la primer guerra como país a una empresa, que nunca había pasado. Claro. Y fue la primera vez. Inglaterra le declaró la guerra a la empresa de las Indias Orientales y Occidentales. Pero fue por Rarísimo. eso. Entonces, como la empresa en su principio no tenía
el suficiente dinero para generar flota de barcos, Se le ocurrió hacer empezaron esto. a generar las acciones y ahí fue Claro que en como ese se momento empezó capaz la no bolsa. se llamaban propiamente acciones, pero bueno, era que la gente que estaba interesada en el rédito que esa empresa prometía tener Sí. y dar económicamente, aportara capital para tener una partecita de esa empresa, que es propiamente, y había oferta y demanda y todo eso, que es propiamente lo que se ve hoy a grandes escalas, obviamente, en las bolsas de comercio, las bolsas de acciones, mejor dicho. Entonces, bueno, esto eran los datos que queríamos compartirles de esta parte como datos históricos y también un poco volviendo a la economía. No nos queremos extender más, se nos ha hecho bastante largo. Nos queda un montón por hablar y sé que son los temas para ahí más picantes, el Red Light District, algo ahí de la yerba, y no vamos a hablar de la yerba mate especialmente, pero bueno, ya Y de todos otros entenderán. caramelos, vamos a decir. Todos entenderán, no queremos que nos censure YouTube. Así que lo dejamos para la segunda parte. Esperamos que hayan disfrutado del video. No lo vamos a despedir pronto a Lucho porque va a estar en la segunda parte también. Lo vamos a tener acá convocado. Obligado. Sí, totalmente. Bueno. Así que bueno, ahora sí, nos vemos en la segunda parte. No se la pierdan, que va a estar mucho más así picante, o no sé, ahí veremos. Pero bueno, hasta el próximo video. Chao, chao, chicos.